continuaremos con nuestro tutorial del lenguaje Java y de bases de datos. Será la segunda parte en la que haremos lo primero que hay que hacer cuando queremos trabajar con bases de datos, que es crear una base de datos. Eh, pero bueno, además de crear la base de datos, vamos a hacer varias actividades más que nos permitan familiarizarnos con las herramientas que hemos instalado la vez pasada. Así que comenzaremos por crear unos usuarios de base de datos, crearemos una base de datos de prueba. Dentro de esa base de datos de prueba crearemos un esquema, ya hablaremos de lo que es un esquema, daremos privilegios a los usuarios sobre esa base de datos y sobre el esquema que hayamos creado, conectaremos a nuestra base de datos con la herramienta dbViewer, eh, también terminaremos de configurar el modelador de datos que instalamos y crearemos una nueva tabla, la diseñaremos allí y luego la crearemos en nuestra base de datos usando la herramienta dbViewer. Eh, Cuando tengamos que configurar el modelador Mogai, tendremos que conectarnos a este driver que luego agregaré también en la descripción del video para que lo puedan descargar, porque vamos a necesitar ese driver para poder que trabaje bien nuestro modelador. Lo que haremos es copiar descargar el driver, copiarlo en una carpeta de nuestra elección y lo agregaremos al class path o class path es la ruta de las clases que necesita nuestra herramienta, porque bueno, debe ser una herramienta hecha en Java y entonces se le puede agregar librerías que necesite. En este caso, pues vamos a agregar una librería que nos permita conectarnos y utilizar la base PostgreSQL. Y crearemos también una conexión a la base de datos desde nuestro modelador. Pues empecemos. Siempre la parte práctica es la que nos ayuda más. Bueno, la vez anterior yo había creado el modelador Mogai, lo había colocado aquí en el disco C. Y esto tiene este ejecutable. Como una aplicación, digamos, portable, pues no tiene un instalador propiamente. Lo que hemos es copiado acá. Está ahí. Y este run permite ejecutarlo. Entonces lo que podemos hacer para mayor comodidad es crear un acceso directo. Y ese acceso directo, pues lo podemos cortar y pegarlo de repente a nuestro escritorio o donde nos sea más fácil ubicarlo. Bueno, y aquí lo llamaremos modelador Mogwai. Vale, vale. Pues comencemos a usar todas las herramientas. Primero, vamos a entrar al pgadmin. Estará dentro de las herramientas del Postgres que instalamos. Solo que pues yo ya lo he creado aquí en le he creado un acceso directo. El Postgres, acá está. Sería este, pgadmin, el elefantito. Bueno, yo tengo acá ya creado el icono inicio para agregarlo. Para el que no lo sepa, pues es simplemente darle acá, anclar a inicio, aparecerá si no lo tienen anclado. Yo ya lo tengo anclado, entonces me permite desanclarlo o anclarlo. Acá me lo puso abajo, ya está. Y para el que se conecte por primera vez les va a pedir un password. A mí me lo está pidiendo es porque ya lo he conectado, pero bueno, ustedes le colocarán el password que necesiten o que recuerden, mejor dicho. Bueno, con esto me conecto y acá también para conectarme a la base de datos tengo que darle el mismo password. Vale. Entonces, acá tengo una base de datos y y el Postgres cuando se instala, y esto lo hacen la mayoría de los manejadores de base de datos, crean una base de datos por defecto que es usado por la base de datos para manejarse a sí misma. Pero bueno, lo conveniente es no tocar esto. Entonces vamos a cerrarlo y lo que queremos es crear nuestra propia base de datos. Pero antes de eso vamos a crear un usuario. Vamos a crear un usuario llamado laboratorio. Entonces, bueno, creamos un usuario acá y lo llamamos laboratorio.
Eh, le damos un password, el que ustedes puedan recordar. Le damos privilegios, sí, que puede loguearse, sí. No es superusuario, no. Puede crear otros roles, no. Puede crear bases de datos, no, tampoco. Y lo vamos a hacer miembro de algunos grupos, como por ejemplo, que pueda leer todos los datos de una base, de la base de datos que tenga, que pueda leer los ficheros de la base de datos que tenga, que pueda escribir también para que pueda modificar datos y que pueda modificar ficheros de la base de datos. Eh, esto. Bueno, no le agregaremos parámetros, nada de esto tampoco. Y esto es la cláusula que él va a ejecutar dentro de, de la base de datos para crear este usuario. Fíjense que esto ya es lenguaje SQL, pero se ha generado solo. Bueno, lo grabamos y tenemos acá nuestro usuario. Perdón, aquí, laboratorio. Además, vamos a crear un usuario de prueba. Entonces vamos a crear otro usuario que se llame prueba o test. Vamos a llamarlo test. Test user, usuario de prueba. Le ponemos el password que queramos. Puede loguearse. Vamos a agregarlo a los mismos grupos que agregamos al otro. pg read all data, pg read server file, pg write all data y pg... no, aquí esto no, perdón. Y pg write server files. Vale. No hay parámetros, no hay seguridad. Bueno, ya está. Lo grabamos. Pues ya tenemos nuestros dos usuarios. Ahora vamos a crear nuestra base de datos. Entonces creamos una base de datos, vamos a llamarla laboratorio. Y vamos a hacer que el dueño de esta base de datos sea nuestro usuario laboratorio. Bueno, esta es la codificación que vamos a usar, vamos a dar eso por defecto. Seguridad, pues no vamos a agregar nada. Y creamos nuestra base de datos. Entonces ya la ha creado. Y fíjense que la crea con un montón de cosas. Bueno, todo esto debe estar vacío. Pero bueno, acá tiene algunas cosas por defecto. Esto está vacío, extensiones, bueno, tiene una por defecto. Bueno, tiene varias cosas que vamos a ir agregando. Lenguajes, eh, publicaciones, esquemas, suscripciones. Bueno, tiene un montón. Y una de las cosas que tiene es los esquemas. Los esquemas es realmente donde van las tablas. Y las tablas, pues, los esquemas también están llenos de varias cosas que vamos a ir viendo poco a poco. Eh, por defecto, él crea una base de datos con un esquema público. Lo normal es que podamos agregar nuestras tablas aquí mismo. Pero, bueno, como queremos aprender a hacer más cosas, no vamos a usar el esquema público y vamos a crear nuestro propio esquema. Y lo vamos a llamar eh, el esquema test user, por decir algo. Entonces vamos a crear un esquema llamado test user, al cual le vamos a poner de dueño al usuario test user. Y lo creamos. Entonces acá ahora ya tenemos nuestro esquema 2. ¿Qué permite esto? ¿Y para qué sirven los esquemas? Los esquemas, pónganle que usted tenga un negocio que tenga varias áreas. Tiene el área comercial, tiene el área administrativa, tiene el área de recursos humanos, tiene el área de inventario. Bueno, póngale que tenga esas cuatro áreas. Y se tiene un sistema, pero se quiere que cada usuario pues tenga acceso solo a las cosas de su competencia. Entonces lo normal es que tendrías un sistema
con 4 partes o 4 pequeños sistemas que tengan cada uno su esquema de base de datos, y cada esquema con su usuario. Y con eso, de manera que, que nadie pueda ir a tocar los datos de otros si no tiene autorización. Eso nos permite, digamos, darle un poco de seguridad sin tener que codificarla. Y se hace normalmente así. Bueno, acá hemos probado cómo se crea un usuario, cómo se crea un usuario y un esquema para ese usuario. Y ahora lo que nos queda es conectarnos. Entonces, conectarnos con la herramienta. Vamos a probar el dbeaver y vamos a crear una conexión a esta base de datos que acabamos de crear, a la base de datos laboratorio. Entonces, acá tenemos nuestras conexiones, no hay ninguna. Quiero crearla. Cuando la creen ustedes por primera vez, les va a decir que necesita un driver que si lo puede descargar. Ustedes le van a decir que sí. Yo, como hice unas pruebas antes, pues yo ya lo descargué. Entonces, conectarse a la base de datos, sí. Vamos a conectarnos a PostgreSQL. Siguiente. Localhost es porque estamos usando toda nuestra misma computadora. Si estuviéramos usando varias computadoras, aquí tendríamos que poner la dirección de esta otra computadora. Pero bueno, estamos trabajando en una única computadora, no vamos a, no tocamos esto, no tocamos el puerto y aquí le decimos la base de datos, que sería laboratorio. Y aquí vamos a ponerle el usuario que queremos usar, que es el test user, porque queremos usar ese esquema, test user. Y la sesión, pues sería test user. Del resto no necesitamos hacer nada más. Y aquí podemos probar la conexión. Dice que está bien. Y finalizamos. Entonces ahora tenemos creado una conexión. Y acá vemos nuestro laboratorio y vemos nuestro esquema y por defecto está en nuestro test user. Bueno, aquí esto nos muestra un poco lo que ya nos muestra el PGAdmin, pero esta herramienta es mucho más práctica para trabajar. Nos permite hacer varias conexiones y podremos tener varios manejadores de base de datos distintos. Bueno, ahora vamos a nuestro modelador. Lo ejecutamos eh, y abre esta ventana. Entonces, también necesitamos configurar la base de datos. Aquí hay que agregar los drivers en este ClassPath. Entonces, tenemos que ir al sitio a descargarlo. Vamos al sitio, copiamos la dirección, vamos acá a Downloads y bajamos la última versión eh, disponible, que será esta. ¿Vale? Y acá me la ha descargado. Entonces lo que voy a hacer por cuestiones de orden es que lo voy a meter en la misma carpeta donde tengo instalado el modelador. Lo voy a meter en sus librerías aquí. Aquí ven que tiene un montón de librerías de Java, pues le agrego esta, que es otra. Vale, cierro acá y lo que hago es ahora Database, le agrego acá con este botoncito, busco el directorio donde está instalado, librería, y acá voy a buscar el Postgres, no me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno, será el único, es este, Postgres SQL. Y le doy OK. Y ahora voy a crear una conexión. Le digo que es una conexión al Postgres SQL Dialect. Le pongo un alias, pues laboratorio. Y el usuario, o en realidad el alias sería mejor crear test user, ¿no? Test user, porque me voy a conectar a ese esquema. Pruebo.
Vale, hay que poner la dirección. JDBC, acá el host es localhost. El puerto es el mismo, 5432. Y la base de datos sí que es laboratorio. Laboratorio. Vale. Probamos. Listo. La conexión está bien. Vale. Entonces la creamos. Y ya está. Acá nos va a aparecer entre las últimas conexiones. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es agregar una tabla. Lo que hacemos es pinchar el segundo icono acá, que quede activado, y pinchamos acá, en cualquier parte. Y vamos a llamar una tabla de prueba. Tabla 1. Y vamos a agregarle algunos campos. Pues como todavía no hemos hablado de tipos y eso, pues normalmente pues las tablas tienen un identificador que sería la clave primaria. Vamos a poner que sea de tipo entero. Vamos a crear ahí unos tipos un poco y que no puede ser nulo. Ya la próxima vez veremos en detalle los tipos de datos. Ahora mismo pues simplemente vamos a crear un poco al azar. Vamos a poner un nombre que sea de tipo varchar. Varchar son una cadena de caracteres de un ancho de 50 caracteres que no puede ser nulo. Vamos a colocar una fecha y acá podemos elegir un tipo date, por ejemplo, tipo fecha, vale, que no puede ser nulo. Y podemos agregar también, no sé, algún valor que sea decimal. Vamos a poner doble precision, vale, pues ese, y que tampoco puede ser nulo. Y vamos a crear la clave primaria. Entonces hay que darle un nombre, la podríamos llamar tabla 1 primary key, PK, por ejemplo. ¿Cuál es el campo que va a formar la clave primaria? El ID. Lo agrego y aquí le doy update. Y ya con esto me ha creado la clave primaria y doy OK y me crea mi tabla. Algo no me salió bien. Entonces edito en los índices, lo borro y acá le voy a poner que es una clave primaria y le doy update. Y ahora la vuelvo a crear. Vale, ahora sí. Esta es la clave primaria y tiene una tablita con 4 campos. Acá abajo a la izquierda, a la derecha, me ha creado, digamos, las instrucciones SQL para crear esta tabla con su clave primaria. Entonces, aquí la voy a copiar, control C, y me la llevo a mi DB Acá en DB pues puedo ir, me pongo sobre mi tabla, mi esquema, perdón, y le voy a dar SQL. Y esto me abre una un pequeño script. Pego lo que copié. Este es mi código SQL. De momento no vamos a mirar lo que hemos hecho. Y ejecutamos ese comando. Y acá pues se ha creado la tabla. Si entramos, tenemos nuestra tabla 1. Ahí está. Fíjense que ya hemos creado una tabla. Acá va a tener las columnas, las restricciones, pues una sola. Claves foráneas no tiene, índice sí que tiene uno. Por defecto crea un índice sobre las claves primarias, porque por ahí es donde más rápido se va a acceder a los datos de esa tabla. Dependencias no, bueno, sí que tiene. Referencias no tiene, particiones tampoco, disparadores tampoco, reglas tampoco, ya está. Pues esto es lo que tenemos de esta tabla 1. Y acá, si le doy doble clic, me abre un resumen de la tabla y si le doy datos, me va a mostrar lo que hay aquí adentro. Es una tabla vacía. Pues vamos a crear un registro, solo para que tenga algún dato. Entonces, para ello le vamos a
dar acá abajo a este icono con el signo más, añadir un nuevo registro, y entonces acá podemos poner el ID 1, el nombre pues, vamos a poner nombre 1, fecha, pues hay que ponerla por lo que veo acá, eh, año, mes, día. Entonces, año, mes, día. Y valor, pues 12.3, por decir algo. Ya está. Para que esto realmente se grabe en la base de datos, tengo que darle aquí al botoncito Save. Si no quiero grabar, le doy Cancel. Pero sí, vamos a grabarlo. Y vamos a crear un segundo registro. Le doy acá de nuevo, añadir registro, código 2, nombre 2. Acá vamos a poner la misma fecha, 2022, 0813. Y aquí 14.2, por decir algo. Y ya está. Y lo grabo. Y ahora pues ya tengo una tabla con dos registros. Si cierro esto, todo esto va a quedar grabado. No voy a guardar el script porque no lo necesito. Y vamos a verificar acá. Acá voy a hacer un refresh en el PG admin. Y acá pues vamos a ver en este esquema. En nuestras tablas, aquí ya la vemos que está creada. Y acá podemos darle row count, por ejemplo. Nos va a decir que hay dos registros, dos filas. Así que bueno, como ven, lo que yo haga en la herramienta pues se va actualizando directamente en el servidor. Bueno, y lo último que quedaría es ver para guardar nuestro esquema. Aquí podríamos guardar Save Model y acá pues lo podemos guardar en cualquier parte que queramos. Yo lo guardaría en la carpeta que ya tenemos, la de desarrollo. Acá crearía una nueva carpeta, modelo database, modelo DB, por ejemplo. Y este era test user. Y lo grabo. Y con eso pues ya está. Puedo cerrarlo. Y bueno, pues con eso hemos llegado al final por hoy. Hemos hecho no mucho, pero hemos mirado muchas cosillas. Tienen material para estudiar. Les habló Rafa. No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.